El 19 de septiembre de 1985, mientras un terremoto de magnitud 8.1 sacudía los cimientos de la Ciudad de México, una sacudida aún más destructiva, de origen corporativo, sepultaba para siempre a la fábrica de juguetes Lili Ledy, en Naucalpan, cerrando abruptamente sus puertas en medio de una huelga implacable. Resulta desgarrador contemplar la caída de este coloso. Aquellas naves industriales que alguna vez vibraron con el ensamblaje de millones de muñecas, parlantes como Gwendolina y figuras icónicas de Star Wars, las cuales dominaron la infancia de toda América Latina, generando ingresos multimillonarios, quedaron reducidas al silencio absoluto. Donde antes resonaban risas y el zumbido de la producción, de pronto solo quedaron pasillos fríos, maquinaria de alta precisión confiscada y cientos de obreros especializados llorando impotentes ante las banderas rojas y negras de la huelga, contemplando cómo el sustento de sus vidas y el orgullo de una nación se desvanecían en el aire. ¿Cómo fue posible que el imperio juguetero más grande de México, un símbolo de soberanía industrial, que vistió de magia a millones de hogares, fuera asfixiado y liquidado en cuestión de meses, por una combinación letal de devaluación económica, tensiones sindicales y la fría indiferencia de una junta directiva extranjera? Adentrémonos en los archivos olvidados de esta tragedia industrial. Esta es la crónica íntima de un gigante que resistió crisis, pero no pudo sobrevivir a la implacable lógica del capital transnacional. Bienvenidos a la autopsia de Fábrica Lili Ledy. México, en los albores de la década de 1950, se encontraba en el umbral de una metamorfosis histórica. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial habían reconfigurado el mapa económico global, y la nación azteca abrazaba con fervor una doctrina que definiría su futuro inmediato: el modelo de sustitución de importaciones. El gobierno central impulsaba una consigna clara: México debía consumir lo que México producía. Las fronteras comenzaron a cerrarse gradualmente a los productos manufacturados extranjeros, abriendo una ventana de oportunidad sin precedentes para aquellos visionarios locales dispuestos a arriesgarlo todo en el nacimiento de una industria nacional competitiva. En este escenario de efervescencia industrial y orgullo patriótico, la familia Snyder vislumbró una carencia profunda en el tejido social del país. Mientras las grandes chimeneas de la siderurgia y el petróleo captaban la atención de los titulares económicos, el mundo de la infancia permanecía desatendido, dependiente de saldos extranjeros o de artesanías de madera y cartón que, aunque hermosas, no lograban competir con la sofisticación tecnológica que ya se gestaba en Europa y Estados Unidos. Los Snyder comprendieron que un país que no fabrica sus propios juguetes está condenando a sus niños a soñar con la imaginación de otros. Con recursos limitados pero una determinación inquebrantable, fundaron un pequeño taller artesanal que se convertiría en el germen de un mito. Los primeros años estuvieron marcados por la austeridad absoluta y un misticismo obrero casi religioso. El taller original era un espacio confinado, saturado por el olor penetrante a grasa de motor, solventes químicos y el calor sofocante de los hornos primitivos. En los pasillos de aquella rudimentaria instalación, la producción no dependía de bandas transportadoras automatizadas, sino de la fuerza física y la pericia manual. Los Snyder y un puñado de artesanos locales comenzaron moldeando arcilla para crear prototipos básicos, que luego intentaban replicar en aleaciones metálicas sencillas. Cada pieza, cada engranaje diminuto y cada rueda de metal estampado requería horas de calibración manual bajo la luz parpadeante de bombillas desnudas. La tecnología disponible en el México de esa época era rudimentaria. No existían manuales de ingeniería accesibles para la fabricación masiva de juguetes mecánicos de alta precisión, por lo que el proceso se transformó en un ejercicio constante de ensayo y error. Si una prensa fallaba por una fracción de milímetro, el lote entero de láminas de acero
quedaba inservible, lo que representaba pérdidas catastróficas para el frágil presupuesto familiar. La fundición del metal se realizaba en crisoles que dependían del ojo experto del operario para determinar el punto exacto de vaciado, basándose únicamente en el color del fuego. Era una época donde la manufactura era un arte y el obrero, un creador. Sin embargo, el verdadero desafío no residía únicamente dentro de los muros del taller. Al cruzar las puertas de la fábrica, la realidad del mercado se imponía con una hostilidad tremenda. A pesar de las restricciones arancelarias impuestas por el gobierno, el contrabando y los inventarios remanentes de juguetes importados de Alemania y el mercado estadounidense inundaban las vitrinas de los grandes almacenes de la capital. Estos competidores internacionales contaban con el respaldo de economías de escala consolidadas, maquinaria pesada automatizada y materias primas de una regularidad de técnica inalcanzable para el productor mexicano. Ante los ojos de los distribuidores locales, apostar por una marca nacional desconocida, surgida de un taller suburbano, parecía un suicidio comercial. El escepticismo de las instituciones financieras de la época levantó una barrera casi insalvable. Los bancos miraban con desdén los balances contables de la incipiente empresa de los Snyder. Para la mentalidad bancaria tradicional, el juguete no era una industria estratégica, sino un negocio estacional y volátil. Negados los créditos a largo plazo, la familia se vio obligada a recurrir al financiamiento informal, comprometiendo sus propios bienes personales y reinvirtiendo hasta el último centavo de ganancia marginal en la compra de chatarra industrial que luego reacondicionaban para el servicio. La tensión financiera era una sombra constante que amenazaba con asfixiar el proyecto al final de cada mes. Cuando las facturas de los proveedores de lámina y los salarios de los primeros obreros coincidían de manera implacable. Frente a esta presión extrema, la estrategia de supervivencia de la fábrica se centró en la identidad y la resistencia. Los Snyder entendieron que no podían competir en volumen, por lo que decidieron competir en robustez. Diseñaron juguetes mecánicos de metal pesado que reflejaban la realidad de las calles de México. Artefactos capaces de soportar el trato rudo, el polvo y el paso del tiempo en los hogares de la naciente clase media obrera. La durabilidad se convirtió en el mejor argumento de venta. El boca a boca comenzó a operar un milagro silencioso. Los padres de familia descubrieron que aquel juguete fabricado localmente no se rompía la primera semana de uso, a diferencia de las frágiles novedades de plástico importadas ilegalmente. Hacia mediados de la década, el goteo constante de pedidos saturó por completo la capacidad del taller original. El espacio físico era insuficiente. Los accidentes laborales aumentaban debido al hacinamiento de las máquinas, y el almacenamiento de los materiales bloqueaba los accesos de producción. La familia Snyder se encontró en una encrucijada definitiva: mantener la estructura como un negocio familiar seguro, pero limitado, o dar el salto definitivo hacia la escala industrial masiva, asumiendo un nivel de endeudamiento que podría destruir todo lo construido si la demanda flaqueaba. La decisión fue audaz. Se adquirieron los primeros terrenos en la zona industrial de Naucalpan, en el Estado de México, una región que en ese momento se perfilaba como el nuevo motor manufacturero de la periferia capitalina. Esta mudanza no significó únicamente un cambio de dirección postal, sino una reconfiguración total de la filosofía de la empresa. Se abandonó la tracción a sangre y el ensamblaje empírico para dar la bienvenida a las primeras líneas de producción continua. Sin embargo, este crecimiento acelerado colocó a la fábrica en una posición de extrema vulnerabilidad. Las nuevas naves industriales estaban vacías. Las deudas por la adquisición de terrenos exigían flujos de caja inmediatos, y el mercado observaba con lupa si este competidor local sería capaz de mantener la calidad artesanal que lo había hecho famoso bajo las severas leyes de la producción en masa.
Las luces de la nueva planta en Naucalpan permanecían encendidas hasta la madrugada. La apuesta era total. El riesgo de una quiebra inminente estaba latente en cada esquina, y el destino de la marca pendía de un hilo finísimo, mientras los engranajes de las primeras prensas industriales comenzaban a girar por primera vez. La transición hacia la madurez industrial en la década de Moninchincham-Saume transformó los campos de Naucalpan en un hervidero de progreso, asfalto y hormigón. Fábrica Lili Ledy dejó atrás la rusticidad del metal estampado para adentrarse de lleno en la era del plástico y la alta tecnología de consumo. La planta de producción se expandió hasta convertirse en una ciudad en miniatura, donde el repiqueteo de las prensas hidráulicas fue sustituido por el zumbido constante y rítmico de las máquinas de inyección de polímeros. Este periodo marcó el nacimiento de una era dorada, una época en la que la marca no solo dominó el mercado nacional, sino que redefinió por completo la relación emocional entre el juguete y la infancia mexicana. Dentro de las imponentes naves industriales de Naucalpan, el ambiente se impregnó de un nuevo aroma, el olor dulzón del vinilo templado y el barniz fresco. El diseño de producción se estructuró con una precisión militar. Cientos de mujeres y hombres, vestidos con batas blancas impecables, se alineaban frente a extensas bandas transportadoras bajo una iluminación fluorescente que no se apagaba ni de día ni de noche. El núcleo del éxito de Lili Ledy en estos años radicó en su capacidad para dominar la micromecánica y la metalurgia ligera aplicadas a componentes plásticos flexibles, un avance técnico que requería una mano de obra extremadamente calificada. Los operarios no solo ensamblaban piezas, ajustaban resortes milimétricos, soldaban contactos de cobre microscópicos y calibraban delicados sistemas de engranajes que darían vida a las creaciones más ambiciosas de la empresa. En este ecosistema de innovación permanente, la fábrica dio a luz a su obra cumbre, Gwendolyn. Lanzada al mercado como una revolución absoluta, Gwendolina no era una muñeca ordinaria. Se erigió como una proeza de la ingeniería juguetera de la época. Con una estatura imponente para un juguete de su clase, poseía un mecanismo interno patentado que le permitía caminar de manera natural cuando una niña la tomaba de la mano. Sin embargo, su verdadero triunfo fue la voz. Mediante la incorporación de un diminuto tocadiscos interno que funcionaba con microdiscos de acetato intercambiables, Gwendolina podía hablar, recitar frases y cantar con una claridad que asombró a una sociedad que no había visto un desarrollo tecnológico de tal magnitud producido localmente. Cada brazo, cada articulación de vinilo y cada pestaña colocada a mano pasaban por rigurosos controles de calidad que garantizaban que el mecanismo sonoro resistiera el trato diario en los hogares. Al éxito rotundo de Gwendolina se sumó otra creación legendaria que conmovió los corazones del público: la muñeca Lagrimitas. Este juguete sintetizó la maestría de Lili Ledy en el manejo de fluidos y neumática simple. A través de un ingenioso sistema de válvulas internas y depósitos ocultos en su estructura plástica, la muñeca era capaz de llorar lágrimas reales de agua cuando se le alimentaba con su biberón especial y se le presionaba un brazo. La complejidad de producir este mecanismo a gran escala, asegurando que no hubiera filtraciones que dañaran la estética del juguete o su durabilidad, exigió la modificación de las matrices de soplado de plástico en la planta. Lili Ledy demostró que la industria mexicana no solo podía emular los estándares de los gigantes de Nuremberg o los talleres de Rhode Island, sino que poseía una inventiva propia capaz de generar patentes exitosas. El catálogo de la planta de Naucalpan no se limitó al universo de las muñecas. La fábrica diversificó sus líneas de producción de manera masiva, conquistando el sector de los niños con la introducción de las autopistas eléctricas de carreras y los sets de trenes mecánicos. Estas pistas de velocidad, equipadas con transformadores eléctricos de alta resistencia fabricados en la misma planta y autos a escala,
con carrocerías detalladas al milímetro, se convirtieron en el objeto de deseo de la clase media ascendente. La precisión en el bobinado de los pequeños motores eléctricos de los automóviles y la conductividad de los rieles metálicos eran revisadas en laboratorios internos de pruebas. Lili Ledy había logrado establecer un monopolio de facto basado en la calidad y la diversificación. Sus productos abarcaban desde el juguete pedagógico hasta la sofisticación electromecánica. Hacia principios de la década de Monin Chinchambeimie, la importancia de fábrica Lili Ledy trascendió las métricas financieras para convertirse en una columna vertebral de la cultura popular. Las festividades de Navidad y el Día de Reyes no se concebían en el país sin las gigantescas cajas de cartón litografiado con el logotipo de la compañía. La logística de la empresa operaba a su máxima capacidad, despachando flotas de camiones repletos de mercancía desde el Estado de México hacia todos los rincones de la República. Los almacenes de distribución nacionales dependían exclusivamente de los calendarios de entrega de Naucalpan. La marca operaba con una rentabilidad extraordinaria y un prestigio institucional inquebrantable, empleando a miles de familias y asegurando el sustento de una comunidad obrera que veía en la fábrica un símbolo de estabilidad y progreso social. Las cifras de producción de este periodo dorado reflejan un crecimiento vertical insostenible bajo estructuras puramente familiares. Los turnos de trabajo se multiplicaron para cubrir las 24 horas del día, y los almacenes de materias primas devoraban toneladas de resinas plásticas y componentes electrónicos mensualmente. El imperio de los Snyder había alcanzado su cenit temprano. La marca Lili Ledy ostentaba un reconocimiento del 100% en el imaginario colectivo de la región, y sus utilidades operativas no hacían más que romper récords año tras año. Sin embargo, la inmensidad de este éxito comenzó a trazar el contorno de una amenaza silenciosa. El esplendor y la hegemonía absoluta de Lili Ledy dentro del protegido mercado mexicano no pasaron desapercibidos para los titanes de la industria global de los juguetes. En las corporaciones de la costa este y el medio oeste de los Estados Unidos, los directivos extranjeros comenzaron a observar con profunda atención los informes de ventas y las capacidades técnicas de la planta de Naucalpan. Los muros arancelarios de la economía mexicana, que alguna vez habían servido de escudo protector para el nacimiento del taller familiar, se transformaron ahora en un botín codiciado. Los grandes conglomerados transnacionales comprendieron que la forma más rápida y efectiva de conquistar el mercado de consumo de América Latina no era competir contra el gigante verde de Naucalpan, sino devorarlo desde adentro, preparando el terreno para una oferta de adquisición que cambiaría para siempre el destino de la maquinaria y de los hombres que la hacían funcionar. El año Monin Chinchambeimie marcó una línea de ruptura irreversible en los anales de la industria juguetera latinoamericana. La globalización corporativa, aún incipiente pero voraz, llamó a las puertas de Naucalpan. General Mills, el coloso transnacional de la alimentación y el entretenimiento con sede en Minneapolis, Estados Unidos, concretó la adquisición total de fábrica Lili Ledy. En los comunicados de prensa oficiales, la transacción se presentó como una alianza estratégica perfecta. La inyección de capital norteamericano y el acceso a licencias internacionales prometían catapultar a la marca mexicana hacia mercados globales nunca antes explorados. Para los fundadores, representaba la consolidación definitiva de su legado. Para los miles de obreros que daban vida a los talleres. Sin embargo, el trato significó el inicio de una silenciosa colonización administrativa que alteraría el alma misma de la empresa. La llegada del nuevo equipo directivo estadounidense transformó de inmediato la fisonomía psicológica de la planta. Ejecutivos de trajes impecables, portando maletines repletos de proyecciones financieras y gráficos de barras, se instalaron en los centros de mando. Traían consigo los manuales operativos de Kenner
y Parker Brothers, las joyas de la corona juguetera de General Mills. Casi de la noche a la mañana, la arraigada cultura laboral de Lili Ledy, un ecosistema de corte paternalista y casi familiar donde la lealtad se forjaba a través del contacto directo y el reconocimiento de los nombres y apellidos de los trabajadores, fue desmantelada. El obrero dejó de ser un artesano especializado para convertirse en un número de nómina dentro de una matriz de costo-beneficio diseñada a miles de kilómetros de distancia. El abismo cultural se materializó en la propia arquitectura de la fábrica. En la parte superior de la nave principal de ensamblaje, se construyeron modernas oficinas de supervisión protegidas por cristales polarizados y sistemas de aislamiento acústico. Desde la frescura estéril del aire acondicionado, los nuevos administradores extranjeros observaban el flujo de las líneas de producción, sin necesidad de respirar el vapor denso del vinilo caliente, ni de escuchar el ensordecedor rugido de las inyectoras de plástico. Esta separación física sembró una profunda desconfianza en el piso de remachado y pintura. Los trabajadores se sentían vigilados por ojos invisibles, despojados de su autonomía y reducidos a engranajes mecánicos desechables bajo una mirada que solo valoraba el rendimiento estadístico. La junta directiva impuso con rigidez los indicadores clave de rendimiento, KPI, por sus siglas en inglés. La eficiencia se fragmentó en segundos y centavos. Aquella calibración minuciosa que requería la colocación de los ojos móviles de una muñeca o el ajuste del tocadiscos interno de Gwendolina, procesos que antes se respetaban por su complejidad técnica, comenzaron a ser presionados por cuotas de tiempo inhumanas. La consigna norteamericana de que el tiempo es dinero chocó frontalmente con el orgullo del oficio mexicano. Si un operario retrasaba la banda transportadora para corregir un defecto en el mecanismo de una pista de carreras, el sistema automatizado de control lo registró como un cuello de botella inaceptable, penalizando la productividad del sector. Los supervisores intermedios mexicanos, hombres y mujeres que habían escalado posiciones desde el trabajo rudo de taller y que comprendían las dinámicas humanas del personal, se encontraron atrapados en una encrucijada insoportable. Por un lado, recibían la presión implacable de las oficinas vidriadas, que exigían aumentos verticales de producción y reducciones sistemáticas en los desperdicios de material. Por el otro, atestiguaban el desgaste físico y la creciente desmoralización de los obreros, a quienes se les exigía jornadas extendidas y un ritmo de trabajo extenuante, bajo la promesa abstracta de bonos de productividad que rara vez se materializaban debido a las cambiantes metas corporativas. A medida que avanzaba la segunda mitad de la década de 1970, el resentimiento comenzó a filtrarse de manera subterránea en los comedores y en las paradas de autobús fuera de la planta. El misticismo de pertenecer a una empresa que creaba magia para los niños del país fue suplantado por la fría certidumbre de estar enriqueciendo a un corporativo extranjero que desconocía las realidades sociales de sus empleados. Las decisiones estratégicas ya no se tomaban pensando en la estabilidad de la comunidad de Naucalpan, sino en los reportes trimestrales destinados a Wall Street. La confianza que había sostenido a Lili Ledy durante sus peores crisis financieras iniciales se había quebrado de manera definitiva. La fábrica operaba a niveles récord de exportación e ingresos gracias a la introducción de líneas internacionales, pero bajo los cimientos de este reluciente éxito corporativo, se había plantado la semilla de un conflicto sistémico que amenazaba con estallar al menor indicio de inestabilidad económica. El año Monchín Tamiay irrumpió en la historia de México como un cataclismo financiero, que resquebrajó los cimientos económicos de una nación que poco antes se creía destinada a administrar la abundancia. El colapso de los precios internacionales del petróleo, sumado a un endeudamiento externo insostenible, forzó al gobierno federal a declarar una moratoria de pagos
y a orquestar una devaluación masiva e histórica del peso mexicano. La moneda nacional se desplomó frente al dólar estadounidense a una velocidad pasmosa, arrastrando al país hacia una espiral hiperinflacionaria que devoró el poder adquisitivo de la población en cuestión de semanas. Para la fábrica Lili Ledy, asentada en el corazón industrial de Naucalpan, esta crisis macroeconómica no fue un eco lejano, sino un golpe directo al sistema nervioso de su línea de producción. Bajo la administración de la multinacional estadounidense General Mills, la planta de Naucalpan había sido reconfigurada de acuerdo con un modelo de dependencia global. Aunque el ensamblaje final se realizaba con mano de obra mexicana, la viabilidad de los juguetes más emblemáticos de la marca estaba sujeta a la importación masiva de insumos extranjeros. Las resinas plásticas de alta densidad, indispensables para el soplado de las carrocerías de las autopistas, los polímeros especiales que otorgaban la suavidad única al vinilo de las muñecas parlantes, los pigmentos industriales indelebles y, fundamentalmente, los microcomponentes electrónicos y los delicados engranajes mecánicos procedentes de las subsidiarias norteamericanas, debían pagarse estrictamente en dólares. Con la depreciación violenta del peso, el costo de importar estas materias primas esenciales se multiplicó de manera geométrica, transformando la contabilidad operativa de la planta en una pesadilla de números rojos. Desde los cuarteles generales de General Mills en Minneapolis, la crisis mexicana fue analizada a través del prisma frío de los balances trimestrales de pérdidas y ganancias. Incapaces o renuentes a comprender la complejidad del tejido socioeconómico local, la Junta Directiva estadounidense emitió un decreto inapelable. La planta de Naucalpan debía autofinanciarse y absorber el impacto de la devaluación mediante una política radical de reducción de costos operativos. La orden ejecutiva no dejaba espacio para el matiz. Se exigía congelar de manera inmediata cualquier tipo de inversión en infraestructura, detener la modernización de la maquinaria pesada y recortar sistemáticamente los presupuestos destinados al mantenimiento preventivo de las instalaciones. El impacto de estas decisiones gerenciales se sintió con una dureza implacable en el piso de la fábrica, alterando radicalmente las condiciones laborales de los operarios. Mientras la inflación oficial del país escalaba por encima del 100% anual, pulverizando los salarios reales y encareciendo los productos de la canasta básica para las familias obreras, la dirección de la fábrica implementó un estricto congelamiento salarial. Las peticiones de ajustes por costo de vida presentadas por los representantes de los trabajadores fueron sistemáticamente rechazadas en los despachos de la administración estadounidense, bajo el argumento de que cualquier incremento en la nómina comprometería la supervivencia financiera de la sucursal. Trabajar la misma cantidad de horas extenuantes en los hornos de vinilo o en las líneas de remachado ya no garantizaba que un obrero pudiera cubrir el sustento básico de su hogar al final de la semana. Sin embargo, la medida más insidiosa y de consecuencias más destructivas, decretada por la administración de General Mills, fue la alteración deliberada de los estándares de calidad de los materiales. Para esquivar los exorbitantes precios de los polímeros vírgenes importados, se ordenó a los ingenieros de planta sustituirlos por resinas plásticas nacionales de menor graduación técnica y por porcentajes cada vez más elevados de plástico reciclado de descarte. Las consecuencias técnicas no tardaron en manifestarse en las líneas de ensamblaje. El plástico reciclado carecía de la flexibilidad y la resistencia del material original. Bajo la presión de las matrices de inyección, las piezas resultaban quebradizas, propensas a agrietarse antes incluso de pasar al área de pintura. Esta degradación material hirió profundamente el orgullo profesional de los obreros de Naucalpan. Aquellos artesanos industriales que durante décadas habían cimentado su identidad laboral en la fabricación de juguetes indestructibles
que pasaban de generación en generación, se veían obligados ahora a ensamblar artefactos que sabían defectuosos. Las muñecas que antes caminaban con gracia mecánica, ahora presentaban atascamientos en sus articulaciones de vinilo rígido. Los autos a escala de las autopistas eléctricas perdían su precisión debido a sutiles deformaciones en los chasis de resina barata. El control de calidad, que en la época dorada había sido un filtro inquebrantable, fue flexibilizado por orden de la gerencia para evitar el descarte de lotes enteros y mantener infladas las cuotas de producción exigidas por la matriz norteamericana. La planta de Naucalpan se transformó paulatinamente en una trampa de supervivencia. La atmósfera interior, antes vibrante de dinamismo industrial, se tornó densa, cargada de un resentimiento silencioso y una fatiga crónica. Los pasillos de producción se volvieron peligrosos debido a la falta de refacciones originales para las prensas mecánicas y los sistemas neumáticos, los cuales eran remendados con soluciones temporales por los equipos de mantenimiento. Las máquinas seguían operando a marchas forzadas para cumplir con los inventarios, pero los hombres y mujeres que las manejaban lo hacían con la mirada fija en el suelo, conscientes de que la riqueza generada por su esfuerzo se evaporaba en el vacío de la inflación económica y la indiferencia corporativa de una junta directiva que los consideraba meras variables de ajuste en un gráfico financiero global. Durante los meses que sucedieron a la debacle financiera de 1982, la fábrica Lili Ledy en Naucalpan dejó de ser el alegre motor de la ilusión infantil para convertirse en un caldero de descontento silencioso. La atmósfera dentro de las naves industriales se volvió enrarecida, densa y cargada de una sospecha mutua que contaminaba cada turno de trabajo. El eco festivo de las muñecas parlantes y los motores eléctricos fue suplantado por un murmullo constante que corría a lo largo de las líneas de ensamblaje. El sonido de la desesperación obrera transformándose en dignidad organizada. El deterioro físico de las naves industriales era el reflejo directo de la austeridad extrema dictada desde las oficinas centrales de General Mills. Las filtraciones de agua de lluvia en los techos de lámina ya no se reparaban, obligando a los trabajadores a colocar contenedores plásticos junto a las costosas máquinas de inyección para evitar cortocircuitos. El aire en la zona de fundición de vinilo se volvió casi irrespirable debido al mal funcionamiento de los extractores, cuyos filtros saturados nunca eran reemplazados. Los obreros operaban en medio de una penumbra grisácea, pues las bombillas fundidas se sustituían a cuentagotas. Cada rincón de la planta de Naucalpan evidenciaba que, para la Junta Directiva norteamericana, el complejo de manufactura mexicano ya no era una inversión de orgullo, sino un activo en acelerada depreciación que debía ser explotado hasta el límite de sus capacidades. Para los trabajadores, la cotidianidad se transformó en un ejercicio humillante de supervivencia. Mientras los gráficos financieros en Minneapolis se obsesionaban con la contención del gasto, el costo de la canasta básica en México se duplicaba de forma mensual. Obreros especializados, que llevaban 15 o 20 años de servicio ininterrumpido en la compañía, descubrieron, con horror, que el salario de una semana entera apenas alcanzaba para comprar leche, huevo y tortillas para sus familias. El calzado de trabajo se rompía y no había dotaciones nuevas. Las batas blancas, antes impecables, lucían remendadas y desgastadas. La sensación de desamparo era absoluta. La empresa para la que habían sacrificado su salud y su juventud los abandonaba a su suerte en medio de la peor tormenta económica del siglo. En este escenario de asfixia material, el sindicato de trabajadores de Lili Ledy, que durante los años de bonanza familiar había mantenido una postura de cooperación y bajo perfil, comenzó a experimentar una metamorfosis radical. Las bases obreras, rebasando la cautela de sus antiguos líderes, exigieron una postura de confrontación directa contra la administración extranjera.
Los pasillos de la fábrica, los baños y los rincones más oscuros de los almacenes se convirtieron en centros de conspiración legítima. Los susurros se multiplicaban durante los breves minutos del almuerzo. Boletines clandestinos, impresos en mimeógrafos viejos fuera de las horas de trabajo, pasaban de mano en mano, ocultos dentro de las loncheras de metal o debajo de las piezas de plástico defectuosas. Las asambleas informales se trasladaron fuera de los muros de Naucalpan, celebrándose a altas horas de la noche, en talleres mecánicos locales, garajes particulares o cantinas suburbanas de la periferia. Allí, bajo la luz tenue de una sola bombilla y con el temor constante a los espías de la gerencia, los obreros discutieron sus derechos violados. El contrato colectivo de trabajo estaba siendo pisoteado sistemáticamente por General Mills. Se eliminaron de forma unilateral las prestaciones médicas complementarias, se suspendieron los fondos de ahorro y se ignoraron las cláusulas de seguridad e higiene básicas. Los líderes sindicales emergentes, hombres y mujeres curtidos en el piso de remachado, articularon un discurso que ya no solo exigía un aumento salarial de emergencia para compensar la inflación, sino el cese inmediato del trato despótico por parte de los supervisores extranjeros. La respuesta de la gerencia estadounidense ante este conato de rebelión interna fue la miopía y la intimidación. Acostumbrados a dinámicas laborales corporativas, donde el sindicalismo estaba rígidamente controlado o debilitado, los directivos de General Mills interpretaron la movilización no como un grito legítimo de supervivencia humana, sino como un desafío ideológico y una insubordinación colectiva que arruinaba las métricas de eficiencia. Se instalaron cámaras de seguridad adicionales, apuntando directamente a las áreas comunes, y se instruyó a los jefes de turno para que reportaran cualquier conversación grupal sospechosa. Comenzaron los despidos selectivos de los operarios más vocales, acusándolos de sabotaje o bajo rendimiento, en un intento desesperado por descabezar el movimiento antes de que ganara más fuerza. Sin embargo, la estrategia del miedo fracasó rotundamente. Cada despido injustificado no hacía más que inyectar combustible a la indignación general. Para finales de 1984, la fractura entre los trabajadores mexicanos y la dirección norteamericana era total e insalvable. Ya no había espacio para la negociación intermedia ni para las promesas corporativas abstractas. En los talleres de costura de las muñecas, las trabajadoras comenzaron a recolectar discretamente retazos de tela negra y roja, guardándolos en sus bolsos al final del turno. En las paredes de los pasillos de Naucalpan, empezaron a aparecer pintas clandestinas que desafiaban abiertamente el poder de la multinacional. El imperio del juguete estaba sentado sobre un polvorín social con la mecha corta. La dignidad de una comunidad obrera herida se preparaba para colisionar de frente contra la fría e inflexible lógica del capital transnacional, y las banderas del conflicto definitivo aguardaban en la sombra el momento exacto para desplegarse sobre las rejas de la fábrica. Los primeros meses de 1985 trajeron consigo un frío inusual que parecía calar hasta los huesos de la comunidad obrera de Naucalpan. La paciencia de los trabajadores, estirada al máximo durante años de promesas incumplidas, congelamientos salariales e indiferencia corporativa, finalmente se quebró. Tras semanas de asambleas clandestinas y consultas legales, el Sindicato de Trabajadores de Lili Ledy tomó una determinación irreversible: declarar la huelga general. Ya no era una amenaza abstracta plasmada en panfletos. Era la respuesta definitiva de un colectivo humano herido en su dignidad, que se negaba a seguir operando como una simple variable de descarte en los balances financieros de una junta directiva extranjera. El día del estallido del conflicto, la atmósfera en los alrededores del complejo industrial era de una tensión eléctrica, casi sagrada. A la hora señalada por los estatutos legales, las líneas de ensamblaje se detuvieron de golpe
de manera coordinada. Las prensas hidráulicas exhalaron su último suspiro de vapor. Los hornos de vinilo comenzaron a enfriarse lentamente por primera vez en décadas, y el monótono zumbido de las bandas transportadoras fue reemplazado por un silencio sepulcral dentro de las naves de producción. De inmediato, una marea humana vestida con sus gastadas batas de trabajo desalojó las instalaciones con un orden militar y se apostó frente a la entrada principal. Frente a la mirada atónita de los pocos directivos estadounidenses que aún permanecían en las oficinas vidriadas, los líderes sindicales desplegaron los paños rojos y negros sobre las monumentales rejas de hierro de la fábrica. En el Código Laboral mexicano, colgar las banderas rojinegras significaba la suspensión inmediata de todas las actividades operativas y el inicio de un resguardo legal de los activos por parte de los trabajadores. El candado fue colocado en la puerta principal y las llaves quedaron bajo la custodia del comité de huelga. En ese instante, la fábrica Lili Ledy dejó de pertenecer operativamente a General Mills. El territorio de Naucalpan había sido tomado por sus legítimos constructores. Para evitar que la corporación intentara extraer clandestinamente la maquinaria pesada, las matrices de inyección de plástico, o los inventarios terminados de bóvedas y pistas de carreras, los huelguistas organizaron un sistema de guardias ininterrumpidas de 24 horas. Alrededor del perímetro de la planta se levantaron lones provisionales y campamentos improvisados con huacales de madera y láminas de cartón. Las familias de los obreros se sumaron al movimiento, transformando la calle lateral de la fábrica en una extensión de sus propios hogares. Se instalaron cocinas comunitarias, donde las mujeres preparaban grandes ollas de frijoles y café de olla para sostener el espíritu de quienes debían pasar las madrugadas vigilando bajo la intemperie. Las fogatas nocturnas se convirtieron en el centro gravitacional de la resistencia. Bajo la luz parpadeante del fuego y el humo denso de la madera quemada, los operarios compartían historias de las décadas doradas de la fábrica, recordando los días en que Guendolina y Lagrimitas salían por millones hacia los hogares del país. Había una profunda tristeza en sus ojos, pero también un orgullo férreo. Custodiar aquellas máquinas frías y oscuras era, en realidad, custodiar sus propias vidas, sus años de juventud, entregados al calor de las fundidoras y la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. La ira inicial se había transformado en una disciplina inquebrantable. Naucalpan estaba cercada por un muro de dignidad obrera que no cedería fácilmente ante las presiones del exterior. Mientras el fuego de las fogatas iluminaba las noches de resistencia en Naucalpan, el verdadero conflicto se trasladó a las oficinas estériles de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el centro de la Ciudad de México. Las salas de negociación se convirtieron en el tablero de ajedrez donde se disputaba la supervivencia misma de la fábrica Lili Ledy. La disparidad entre las partes en conflicto era total, un reflejo perfecto del choque entre el México obrero y el corporativismo transnacional estadounidense. De un lado de la mesa de madera pulida se sentaban los delegados sindicales. Eran hombres y mujeres con las manos endurecidas por el trabajo industrial, vistiendo sus mejores ropas de domingo, visiblemente desgastadas por la crisis económica. Sus rostros reflejaban el cansancio de las noches en vela y la angustia acumulada de ver sus alacenas vacías. Llevaban consigo carpetas ajadas con copias del contrato colectivo de trabajo, listas de violaciones a las normas de seguridad e higiene y demandas de un aumento salarial de emergencia que apenas pretendía amortiguar el golpe destructivo de la inflación. Para ellos, cada cláusula discutida representaba el plato de comida de sus hijos y el derecho a un retiro digno. Del otro lado de la mesa se atrincheraba el equipo legal, contratado por General Mills. Abogados corporativos de renombre, formados en las escuelas de derecho más prestigiosas, impecablemente vestidos con trajes de diseñador y portando portafolios de piel fina.
Su actitud no era de confrontación airada, sino de una indiferencia técnica e implacable. No miraban a los ojos de los obreros, miraban pantallas de computadoras portátiles primitivas y extensas hojas de cálculo impresas. Su estrategia consistió, desde el primer día, en dilatar sistemáticamente el proceso mediante laberintos burocráticos y tecnicismos legales, apostando al desgaste físico y económico de los huelguistas. Las semanas se transformaron en meses y el estancamiento de las negociaciones se volvió absoluto. Los abogados transnacionales ofrecían porcentajes de incremento salarial ridículos, ridículamente por debajo de la inflación oficial, argumentando que la planta de Naucalpan operaba con pérdidas financieras insostenibles debido a la devaluación del peso. El sindicato, por su parte, se mantenía firme, consciente de que aceptar aquellas condiciones significaba la capitulación total y la aceptación de la miseria institucionalizada. La paciencia de las autoridades laborales también se agotaba ante la cerrazón de ambas partes, pero la ley mexicana protegía el derecho a huelga, impidiendo que la empresa reanudara operaciones con esquiroles o trabajadores rompehuelgas. Sin embargo, detrás de la fría cortesía de los representantes de General Mills, se ocultaba una estrategia corporativa mucho más siniestra. Mientras los obreros consumían sus escasos ahorros y dependían de la solidaridad comunitaria para subsistir en los campamentos de Naucalpan, en los cuarteles generales de Minneapolis se había tomado una decisión radical. Los directivos norteamericanos habían llegado a la conclusión de que la fábrica Lilly Ledy ya no encajaba en los planes de reestructuración global de la corporación. El mercado mexicano, sumido en la recesión y el control de cambios, había dejado de ser el botín atractivo de Motnin Chinchamba y Milam. Las actas secretas de la junta directiva revelaban que el corporativo estadounidense no tenía la menor intención de resolver la huelga. Estaban utilizando el tiempo en la mesa de negociaciones para diseñar una estrategia de salida definitiva, preparando el andamiaje legal para un cierre patronal y la liquidación total de los activos de la empresa que alguna vez vistió de magia la infancia de toda una nación. La mañana del Muichin de septiembre de Mornin Chinchamtam Lam se neció sobre el Valle de México con una atmósfera densa, pesada por la bruma y el presentimiento colectivo de una crisis económica que no daba tregua. En el complejo industrial de Naucalpan, el campamento de huelga de la fábrica Lilly Ledy cumplía un día más de resistencia. Los obreros de guardia, con los rostros demacrados por el frío de la madrugada y el cansancio acumulado de meses de parálisis laboral, se congregaban alrededor de las brasas agonizantes de las fogatas nocturnas. El silencio que envolvía a la gigantesca planta de juguetes era absoluto, un contraste doloroso con el bullicio rítmico que durante décadas había caracterizado a la joy de la corona de la manufactura nacional. A las 6:30 de la mañana, el destino de toda una nación cambió de golpe. Desde las profundidades del Océano Pacífico, una onda sísmica de magnitud 8 y una azotó las entrañas de la capital mexicana. El suelo bajo los pies de los huelguistas en Naucalpan comenzó a ondular como si fuera agua líquida. Las colosales estructuras de hormigón y lámina de la fábrica crujieron con un lamento metálico aterrador. Desde los campamentos improvisados, los trabajadores vieron con horror cómo los postes de luz se balanceaban violentamente, y las ventanas superiores de las naves de inyección se estrellaban, sembrando el asfalto de cristales rotos. La histeria y el pánico se apoderaron de las calles. Los obreros corrieron hacia los espacios abiertos, rezando por la seguridad de sus familias atrapadas en las zonas céntricas de la Ciudad de México, donde vecindades enteras y edificios gubernamentales se desplomaban en medio de nubes de polvo asfixiante. Sin embargo, mientras la tierra aún se mecía y las sirenas de emergencia comenzaban a resonar a lo lejos en una ciudad sumida en el caos y el luto, una réplica de origen humano, fría y calculada,
se gestaba en los despachos corporativos de Minneapolis. Aprovechando la confusión nacional y el colapso de los sistemas de comunicación de la capital mexicana, la junta directiva de General Mills ejecutó su golpe de gracia. A través de un emisario legal provisto de una escolta privada, la multinacional estadounidense notificó oficialmente a las autoridades laborales y al comité de huelga el decreto de liquidación fulminante y cierre patronal definitivo de la fábrica Lilly Ledy. El argumento corporativo fue implacable. La combinación del desastre natural, la inestabilidad cambiaria del peso mexicano y la prolongada parálisis sindical hacían inviable cualquier plan de rescate financiero. La empresa no renegociaría una sola cláusula del contrato colectivo ni otorgaría los aumentos salariales exigidos. En lugar de resolver el conflicto laboral, General Mills optó por decapitar la operación de raíz. El terremoto físico que acababa de fracturar la geografía de la ciudad se convirtió en la cortina de humo perfecta para encubrir una decisión de abandono financiero planificada con antelación. Los huelguistas, aún conmocionados por el sismo y temblando por la suerte de sus seres queridos, recibieron el documento legal con una mezcla de incredulidad y espanto. No era una tregua, era el acta de defunción de su fuente de trabajo, redactada en inglés y traducida con la frialdad de una sentencia judicial. El proceso de desmantelamiento y clausura patronal de la planta de Naucalpan se ejecutó en las horas siguientes con la precisión quirúrgica y desalmada de una autopsia industrial. Rompiendo de manera violenta los campamentos de resistencia, un contingente de actuarios judiciales, respaldados por fuerzas de seguridad privada, contratadas por la corporación norteamericana, procedió a retirar las banderas rojas y negras que durante meses habían adornado las rejas de la entrada principal. Las cadenas del comité de huelga fueron cortadas con cizallas hidráulicas y las monumentales puertas de hierro se abrieron de par en par, no para reanudar la producción, sino para certificar el embargo y el desalojo total de los activos de la empresa. Contemplar el interior de las naves de ensamblaje en esas horas finales resultaba una experiencia desgarradora para los pocos operarios a los que se les permitió ingresar para retirar sus pertenencias personales. En las extensas líneas de producción, el tiempo parecía haberse congelado en el instante preciso del estallido de la huelga. Sobre las bandas transportadoras reposaban, cubiertas por una fina capa de polvo y hollín, miles de piezas inconclusas. Había cuerpos desnudados de la muñeca guendolina, apilados en contenedores plásticos, cabezas de vinilo de lagrimitas que miraban al vacío con sus ojos fijos de cristal, y chasis a medio pintar de las pistas eléctricas de carreras que nunca llegarían a rodar. En el sector de alta fidelidad, cajas de mecanismos sonoros importados permanecían abiertas, revelando los microdiscos de acetato que debieron haber llevado canciones a los hogares mexicanos, convertidos ahora en desecho industrial. El momento de mayor dramatismo ocurrió cuando los técnicos de la administración procedieron a desenchufar y sellar las grandes matrices y moldes de inyección de acero templado. Esas pesadas herramientas, esculpidas con precisión milimétrica por los maestros matriceros de la fábrica, y que constituían el verdadero secreto tecnológico del éxito de Lilly Ledy, fueron marcadas con sellos de plomo oficiales de bancarrota. Ver esas máquinas apagarse, ver cómo se drenaban los últimos remanentes de aceite hidráulico y cómo se cortaba la alimentación eléctrica principal de los tableros de control, significó el fin de una era. El silbato de vapor de la fábrica, aquel sonido icónico que durante 35 años había pautado la vida diaria de todo el vecindario de Naucalpan, marcando la entrada y salida de los turnos, enmudeció para siempre. Fuera de las rejas reasentadas, cientos de obreros especializados, mujeres costureras de búbveas y técnicos en electrónica se congregaron en un silencio sepulcral. Muchos de ellos rompieron a llorar abiertamente, abrazados a sus gastadas herramientas de mano
o sosteniendo algún juguete defectuoso que habían guardado como recuerdo. No solo estaban perdiendo sus empleos en medio de una economía nacional devastada por la inflación y el terremoto. Estaban presenciando el entierro de su propia identidad laboral y el fin del imperio que había moldeado la imaginación y la infancia de generaciones enteras de latinoamericanos. Las puertas de Naucalpan se cerraron con un crujido metálico definitivo y se colocaron los candados de la liquidación judicial. La magia de Lililedi había sido oficialmente clausurada por las leyes inflexibles del capital transnacional, dejando tras de sí un vacío industrial insondable y un eco de promesas rotas flotando en el aire gris de la tarde. El eco del sismo del 19 de septiembre comenzó a disiparse entre los escombros de la capital, pero en la zona industrial de Naucalpan, el verdadero invierno social apenas comenzaba. Los días posteriores al anuncio del cierre definitivo de la fábrica Lililedi transformaron el paisaje suburbano en un escenario de desolación silenciosa. La masa obrera, despojada de sus pancartas y de sus lunas de resistencia, se vio obligada a retirarse de las aceras, dejando tras de sí las cenizas de las fogatas que durante meses habían calentado su esperanza. Las rejas de la entrada principal, desprovistas ya de los paños rojinegros de la huelga, exhibían ahora cadenas macizas de acero galvanizado y gruesos sellos de clausura judicial que advertían de la prohibición absoluta de paso. El corazón productivo de Naucalpan había dejado de latir, y el vacío que dejó en el tejido social de la región fue inmediato y devastador. El abandono físico de las instalaciones no tardó en manifestarse como una enfermedad visible que devoraba el hormigón y el metal. Sin el mantenimiento diario de las cuadrillas de operarios, las naves industriales cayeron rápidamente en un estado de ruina prematura. El óxido, alimentado por las lluvias ácidas de la periferia urbana, cubrió las juntas de las ventanas rotas y las tuberías externas de los extractores. La vegetación silvestre, abriéndose paso entre las grietas del asfalto del estacionamiento, donde antes maniobraban las flotas de camiones distribuidores, comenzó a invadir los muros periféricos. El interior de los talleres, visible únicamente a través de los cristales polvorientos que el terremoto no logró quebrar, se transformó en una penumbra sepulcral donde las sombras de las prensas hidráulicas inactivas semejaban monumentos alzados a una prosperidad extinta. Las ratas y las aves nocturnas colonizaron los antiguos almacenes de cartón litografiado, anidando en las esquinas donde alguna vez se apilaron los sueños de millones de niños. Fuera de aquellos muros condenados, el drama humano se diversificó en miles de tragedias individuales y silenciosas. Hombres y mujeres que poseían una especialización técnica envidiable en la micromecánica, la metalurgia ligera y el soplado de vinilo de alta fidelidad, se encontraron de la noche a la mañana, arrojados a un mercado laboral saturado y deprimido por la recesión nacional. El orgullo del oficio fue suplantado por la urgencia descarnada de la subsistencia diaria. Maestros matriceros que habían diseñado los engranajes perfectos de las muñecas parlantes terminaron manejando taxis viejos por las avenidas congestionadas de la capital, vendiendo billetes de lotería en las esquinas, o abriendo pequeños comercios informales en los patios de sus casas para ofrecer mercancías de contrabando. Las costureras, que confeccionaban los detallados vestidos de Guendolina, tuvieron que rematar sus propias máquinas de coser caseras para comprar alimentos o cubrir las mensualidades vencidas de sus viviendas populares, viendo cómo sus habilidades artesanales perdían todo valor en una economía que se desmoronaba. El colapso de la fábrica operó un efecto dominó que estranguló el dinamismo económico de todo el barrio industrial de Naucalpan. Los pequeños negocios satélites que habían florecido a la sombra del gigante juguetero sufrieron una quiebra sistemática. Las tienditas de abarrotes, las fondas de comida casera que alimentaban a los 3 turnos de trabajadores,
y las papelerías locales vieron desaparecer a sus clientes habituales de la noche a la mañana. Los créditos informales que los comerciantes otorgaban a los obreros basados en la palabra y la estabilidad de la nómina de Lili Ledy se convirtieron en deudas incobrables que hundieron a la comunidad en una parálisis financiera. Las calles que antes vibraban con el andar apresurado de miles de personas a las horas de cambio de turno, se transformaron en pasajes desiertos y peligrosos, propensos a la delincuencia y al abandono municipal. La muerte de la fábrica arrastró consigo el bienestar de todo un ecosistema social que dependía de la magia de sus engranajes. Ante la magnitud del desamparo, el sindicato inició una cruzada legal que se prolongaría durante años en los laberintos burocráticos de los tribunales mexicanos. Fue una batalla jurídica asimétrica, una lucha de desgaste donde el adversario era un fantasma corporativo inalcanzable. General Mills había completado su repliegue financiero hacia su matriz en Minneapolis, dejando en territorio mexicano únicamente a representantes legales de tercer nivel provistos de poderes limitados y una paciencia burocrática infinita. Los expedientes de liquidación se acumularon en los archivos judiciales de la Junta de Conciliación, engrosados por miles de hojas de apelaciones, amparos y recursos técnicos interpuestos por los costosos bufetes de abogados de la transnacional. Los obreros se veían obligados a pasar largas horas de pie en los pasillos gubernamentales, esperando audiencias que se posponían sistemáticamente, mientras sus recursos económicos se agotaban por completo. La trágica paradoja de esta disputa legal radicaba en que las leyes mexicanas, aunque protectoras en el papel de los derechos del trabajador, carecían de los mecanismos efectivos para obligar a una corporación transnacional a pagar sus deudas cuando ésta ya había evaporado sus capitales líquidos fuera de las fronteras. El embargo judicial de los activos físicos de la fábrica de Naucalpan resultó ser una victoria pírrica para los damnificados. La maquinaria pesada, abandonada y desactualizada tecnológicamente, perdió rápidamente su valor de remate en un mercado interno paralizado. Los moldes de acero templado y las matrices de inyección, que en la era de esplendor valían fortunas, terminaron oxidándose en patios judiciales, convertidos en chatarra inservible. Las sentencias definitivas, que ordenaban el pago de indemnizaciones justas, llegaron demasiado tarde, cuando el dinero concedido ya había sido pulverizado por la hiperinflación de los años 80. Los trabajadores de Lili Ledy comprendieron que la justicia laboral era una línea delgada, que se borraba ante la fría y distante soberanía de los balances de una multinacional, que nunca sintió el dolor de los hombres que construyeron su imperio. El paso implacable del tiempo opera milagros extraños sobre las ruinas de la historia industrial. Décadas después de que las pesadas puertas de la planta de Naucalpan se cerraran con el crujido definitivo de la quiebra, y mientras el complejo arquitectónico era demolido o reconvertido en bodegas comerciales anónimas, ocurrió un fenómeno imprevisto en los mercados globales del arte y la nostalgia. Aquellos objetos de vinilo, poliestireno y cartón litografiado, concebidos originalmente para ser consumidos y eventualmente destruidos por el juego infantil, comenzaron a emerger de los armarios polvorientos y los viejos baúles familiares para transformarse en auténticos artefactos arqueológicos de la cultura popular contemporánea. El imperio físico de Lili Ledy había desaparecido, pero su Dizan Eñúa, su Dizan Bangueñúa, iniciaba una segunda vida, inmortal e insospechada. A finales del siglo XX y principios del XXI, el surgimiento de las plataformas de comercio electrónico y la globalización de las comunidades de coleccionistas revelaron una realidad técnica que fascinó a los expertos de todo el mundo. Debido a las severas restricciones de importación que la fábrica enfrentó tras la crisis de 1982, los ingenieros y diseñadores mexicanos se habían visto obligados a modificar los moldes originales extranjeros
y a utilizar formulaciones de pintura y plásticos estrictamente locales. Estas sutiles alteraciones, nacidas de la pura necesidad de supervivencia económica de la planta, otorgaron a los juguetes de Lili Ledy características estéticas y texturas únicas que los diferenciaban radicalmente de sus contrapartes estadounidenses o europeas, lo que en su momento fue un dolor de cabeza logístico para la gerencia de Naucalpan, se convirtió, 30 años más tarde, en la firma de autenticidad más codiciada por el coleccionismo internacional. El epicentro de este fenómeno de culto religioso se concentró de manera espectacular en la línea de figuras de acción de Star Wars. Hacia fines de los años 70 y principios de los 80, Lili Ledy había obtenido la licencia oficial para producir y distribuir los personajes de la saga de George Lucas en el mercado mexicano. Cuando la fábrica fue clausurada abruptamente en 1985, los inventarios remanentes quedaron congelados, muchos lotes fueron destruidos, y los moldes originales se perdieron en el limbo judicial de la liquidación corporativa. Esta escasez repentina, sumada a las variantes exclusivas de manufactura mexicana, convirtió a las piezas de Lili Ledy en los santos griales de la arqueología del juguete. Figuras como el cazador de recompensas Boba Fett, fabricado en Naucalpan, con un tono de plástico grisáceo único y provisto de un rifle traslúcido que nunca se vio en las versiones de Kenner, o el Yawa, con capa de tela removible en lugar de la túnica de plástico tradicional, pasaron a ser mitos vivientes dentro de la comunidad de coleccionistas desde Nueva York hasta Tokio. La transformación de estos juguetes en activos financieros de alto valor introdujo una dinámica estética casi clínica. Hoy en día, los cartones originales de Lili Ledy, que sobrevivieron intactos al paso de las décadas, son sometidos a rigurosos procesos de certificación por agencias internacionales, como la Action Figure Authority, AFA. Estas piezas son encapsuladas en cajas herméticas de acrílico esterilizado, protegidas contra los rayos ultravioleta y tasadas con calificaciones numéricas que determinan su valor en el mercado de subastas. Resulta asombroso y profundamente irónico contemplar cómo un juguete que costaba unos pocos pesos en las tiendas de autoservicio de la Ciudad de México a principios de los 80, hoy en día, alcanza cotizaciones astronómicas en galerías especializadas, llegando a venderse por miles de dólares. Aquellas cajas de cartón litografiado que alguna vez se apilaron en los almacenes húmedos de Naucalpan, en medio de la tensión sindical, son tratadas ahora con la misma reverencia mística y el mismo cuidado museográfico que se le otorga a una pintura renacentista o a una moneda de la antigua Roma. Sin embargo, detrás del reluciente misticismo de las salas de subastas internacionales y del entusiasmo de los catálogos especializados, se esconde la paradoja más dolorosa y punzante de esta crónica industrial. Existe un abismo moral insondable entre el valor financiero contemporáneo de estos objetos de plástico y el destino social de los seres humanos que los moldearon con sus propias manos. Aquellos maestros matriceros que pasaron noches en vela, calibrando las prensas mecánicas bajo la presión implacable de los KPI norteamericanos. Aquellas mujeres que cosieron meticulosamente los diminutos vestidos de las muñecas parlantes o las capas de tela de los jaguas, mientras sus salarios reales eran pulverizados por la hiperinflación. Y aquellos obreros especializados que se retiraron a sus casas con las manos vacías, tras el cierre patronal de 1985, nunca recibieron un solo centavo de este renacimiento millonario. Muchos de los antiguos trabajadores de Naucalpan, hoy ancianos que viven con pensiones mínimas o que subsisten en la economía informal, observan con una mezcla de incredulidad y melancolía las noticias de que un muñeco idéntico al que ellos ensamblaban por millares en jornadas extenuantes vale hoy más que el salario de todo un año de su antigua vida laboral. Las manos que crearon la magia fueron condenadas al olvido por la fría contabilidad transnacional,
mientras que los productos de su esfuerzo son acaparados por entusiastas extranjeros que desconocen el sudor, las lágrimas y la lucha sindical que quedaron impregnados en la resina plástica de cada figura de acción. La inmortalidad del juguete de Lili Ledy no es el resultado de la benevolencia del mercado, sino el testimonio involuntario y duradero de la maestría de una clase obrera mexicana que, incluso atrapada bajo el peso muerto del capital transnacional, fue capaz de inyectar un alma imperecedera al metal y al vinilo. La caída de la fábrica Lili Ledy no fue simplemente la bancarrota de una empresa juguetera exitosa. Representa la dolorosa transición de una era de orgullo industrial nacional hacia la fría e impersonal globalización transnacional. La historia de Naucalpan nos demuestra cuán frágiles pueden ser los símbolos culturales de un país cuando se enfrentan a la implacable lógica del rendimiento financiero y a la desconexión de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Aquellos engranajes mecánicos que alguna vez vistieron de magia la infancia de millones de niños en América Latina, quedaron atrapados en un torbellino de devaluaciones económicas, rigideces sindicales y la miopía de un capital extranjero que vio en la identidad obrera mexicana solo una variable de ajuste en un gráfico de pérdidas y ganancias. Hoy, el verdadero valor de Lili Ledy no se mide en los miles de dólares que los coleccionistas pagan en las subastas internacionales por una figura de Star Wars, encapsulada en acrílico. El verdadero y más profundo legado de esta fábrica reside en la memoria viva de aquellos hombres y mujeres que entregaron su juventud, su salud y su ingenio artesanal para dar alma al vinilo y al metal. Su historia nos recuerda que detrás de cada objeto que define una época, existe un tejido humano que merece ser recordado y respetado, un tejido que la contabilidad global a menudo condena al olvido. La lección de Naucalpan queda flotando en el aire como un eco persistente. Las corporaciones pueden desmantelar las máquinas y clausurar las naves industriales, pero jamás podrán confiscar la dignidad de un pueblo que aprendió a fabricar sus propios sueños. Si este viaje a través de la memoria industrial y la caída de los grandes imperios económicos te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al canal y a dejarnos tus reflexiones en la sección de comentarios. ¿Tuviste alguna vez un juguete de Lili Ledy en tus manos? ¿Qué valor le otorgas hoy a los recuerdos de tu infancia frente a la tiranía de las métricas financieras? Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas crónicas humanas del olvido. Gracias por acompañarnos.